Hola, Hola, buenas, ¿qué ¿qué tal? tal? Hola, ¿qué tal, Gael? Muy buena. Bueno, como siempre, lo primero, darle las gracias de verdad por ponerlo fácil, por querer venir a participar en un proyecto así y por venir a compartir con ustedes pues la experiencia conmigo y con todos los que nos estén escuchando, ¿no? La experiencia que han tenido ustedes profesionalmente. Encima creo que hoy es un episodio especialmente interesante porque dúos de piano profesionales estables no es a lo mejor una formación tan común. Ujú. Entonces, bueno, ya queríamos salir de los instrumentos de viento y mejor que un pianista, pues tener a dos a la vez. O sea que, bueno, de verdad que muchísimas gracias por venir a colaborar. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Gael, por la invitación y nada, estamos muy contentos de estar aquí y a ver si podemos decir cosas interesantes para tus seguidores, nuestros seguidores y bueno, tener un buen rato. Seguro que sí. Bueno, yo creo que para empezar, por si hay alguien que se haya unido que no los conozca, me gustaría que se presentasen un poco, ¿no? Sobre todo, sobre más en la introducción del cómo es la primera interacción con ustedes con la música, ¿no? Y pues, ¿por qué se acercan? Si tienen un entorno familiar que tenían algún referente, algún músico antes, o bueno, un poco, pues, cómo es ese primer contacto. Bueno, si quieres empieza tú. Vale, bueno, para mí no, la verdad que tenemos Muy diferentes, sí. exactamente pasados muy diferentes y aproximaciones muy diferentes al mundo de la Ujú. música. En mi caso, nadie de mi familia es músico, sí que ha habido siempre un amor por la música excepcional, ¿no? Desde que era bebé, incluso desde que estaba en el vientre de mi madre, esto me lo han contado evidentemente, pues mi madre me ponía los conciertos de Brandenburgo y los conciertos de Chopin en la barriga, ¿no? Me ponía los cascos ahí en la barriga para que yo ya fuese teniendo contacto con ese mundo. Y luego, pues, era una niña como muy artística, me encantaba cantar, bailar. Pues si había algún instrumento por casa, yo que sé, una guitarra de mi abuelo, pues cogía y me ponía a tocar. Entonces, claro, además de que mi madre me había estado criando, yo creo, con esa idea de Ujú. vamos a ver si nos sale músico, al ver eso, ¿no? Al ver que tenía cierta facilidad y un amor especial por la música, pues ya me apuntaron a la escuela de música y fue todo rodado. La verdad que yo desde que toqué en la primera tecla de un piano ya me enamoré por siempre de ese instrumento y hasta hoy. En mi caso es todo lo contrario. O sea, yo vengo de familia, vengo de una familia, mis padres son los dos músicos y bueno, era como muy, muy natural todo. Desde el primer día ha habido música en casa siempre, interpretada por mis padres directamente y escuchada CDs y vinilos y etcétera. Y como mi madre es pianista, pues bueno, a los tres hermanos nos ha inculcado el mundo del piano y no nos queda otra opción que ser pianistas. O sea, así que nada. Y la verdad que, bueno, son infancias creo que muy diferentes, pero hemos llegado a un punto común muy interesante. Sí, yo creo que hemos traído quizá lo mejor de, no sé, por ejemplo, cuando nos ponemos a estudiar, eso Ujú, quizá ya lo hablaremos después, pero bueno, yo me salto unas cuantas páginas. Cuando nos ponemos a estudiar, pues eso, tenemos muy diferentes ujú, aproximaciones, ¿no? Antón desde una aproximación quizá más de que ha estado trabajando todos los días con su madre, que ujú, era pianista, que estudió en el Conservatorio de San Petersburgo, y yo que estaba completamente sola y bueno, un poco por intuición ujú, iba viendo a ver cómo hacía ujú. música. Entonces, creo que es guay que nos hayamos juntado dos personas tan diferentes Sí. en principio. Sí, desde luego, es súper interesante. En tu caso, entonces, Antón, la pregunta del piano está respuesta. En la tuya, Maite, ¿por qué el piano? ¿En algún momento te planteaste empezar con otro instrumento? Pues O... hay un vídeo mío de cuando tenía 3 años. Mis hermanos son deportistas profesionales, han sido deportistas de élite, han estado en las Olimpiadas y, bueno, evidentemente para mí mis hermanos mayores eran mis referentes. Ellos eran judokas y yo salgo en el vídeo diciendo, yo voy a ser judoka también, ¿no? Y mi madre me dice, pero eso no es lo que quiere mamá, ¿qué quiere mamá? Y entonces digo yo, violín. Entonces yo como que hasta los 5 o 6 años yo me había hecho la idea que yo iba a ser violinista, sino judoka, como mis hermanos. Un poco incompatible, realmente. Sí, bueno, Bueno, vete a durante un saber. tiempo lo compatibilicé y resulta que un amigo de la familia nos regaló un piano eléctrico súper viejo, pues porque le sobraba, y apareció ese piano en mi casa y ya está. O sea, yo escuchaba una melodía y pues la sacaba de oído, me pegaba horas improvisando, entonces yo creo que fue
a partir de ahí esa primera conexión con el instrumento, sí. Y a medida que van evolucionando, entiendo que en ningún momento se plantearon otra profesión, estudiar otra carrera, o no entró vértigo, estuvo claro desde un primer momento que iba todo hacia allí. Yo creo que sí. Quizá de manera inconsciente tomamos la decisión desde muy pequeños. O sea, creo que no hemos tenido ese punto de decir, vale, a esta edad decidí ser pianista. Sí, y probablemente, pues, quizá ya lo hablaremos más adelante, viendo lo difícil, no sé si con esa edad habríamos decidido realmente ser músicos, pero bueno, todo el mundo sabemos lo difícil que es dedicarse profesionalmente a la música, si no es incluso al mundo concertístico, evidentemente, que es probablemente lo más complejo. Pero sí, yo creo que todo fue bastante rodado, por así decirlo. Sí, para mí, justo el otro día estábamos hablando con unos alumnos que decían, que hablaban de ser pianista, que es eso de ser pianista, ¿no? Es una elección, es algo, como dice Antón, que es más intuitivo y que de repente eres adulto y dices, coño, soy pianista, ¿no? No sé, yo creo que cuando eres niño no eres consciente de la dificultad y eso es un valor añadido, porque a ti te dan una obra y si te apasiona, si realmente te gusta y te lo pasas bien, lo tocas, ¿no? Y luego echas la vista atrás y dices, ¿cómo podía yo tocar esas obras tan complicadas con 10, 11 años? Y yo creo que eso es lo bonito, que no te das cuenta hasta que de repente estás aquí y dices, bueno, creo que soy pianista. Así que, bueno, no es una decisión quizás súper reflexionada, sí. consciente, pero es algo que siempre ha estado ahí Sí. y no, es como que no había otras. Por lo menos yo creo eso es lo que ibas a decir ahora, que no nos habíamos planteado en ningún momento desviarnos del camino del ser pianista. Y ya cuando te das cuenta ya es muy tarde. Ya es tarde. Atrás, Ya no hay nada que hacer. ya estás metido hasta la rodilla y ya no puedes, Eso es. mover. Exacto. Bueno, y después esa pequeña evolución, ¿no? Aquí hay un factor sobre todo que a mí me llama mucho la atención, que creo que también es fundamental, viéndolo ustedes la complicidad y todo eso, que es que aparte de un dúo profesional, hay una relación sentimental detrás que entiendo que va todo de la mano, ¿no? Que bueno, que iremos después un poco más adelante sobre ello. Yo quería meterme más ahora, la etapa ya empieza el grado superior, ¿no? Los estudios un poco más serios. ¿Qué recuerdo tienen ustedes de esa etapa que se habla tantas veces? Bueno, es una etapa complicada, que se pueden haber muchas experiencias. Pues un poco cómo fue la de ustedes, ¿no? ¿Qué recuerdo guardan? Yo creo que es probablemente depende para cada persona. Para mí, por ejemplo, fue un momento de separación, de madurar, convertirte de repente en una persona adulta, por así decirlo, porque bueno, yo he estado al final toda mi vida acompañado por una conciencia externa, que era mi madre, y que siempre estaba ahí. Entonces, claro, llega un momento en el que pasas al superior y de repente, por así decirlo, tienes que empezar a pensar por ti mismo. Y bueno, por un lado, ha habido muchas cosas positivas, el hecho de haber tenido pues, durante muchos años de mi vida, un acompañamiento por parte de mi madre, que es como, bueno, un trabajo como nuestra pareja, el dúo y la relación, ¿no? Pues lo mismo, tu profesora y a la vez tu madre, ¿no? Y yo creo que eso ha tenido una repercusión muy positiva desde un punto de vista técnico, quizás, desde el punto de vista de, la lectura o cosas así que, bueno, de alguna manera eso ha entrado en mí y no sé muy bien cómo. Y claro, después llega el momento en que estás en superior y que estás completamente solo, por así decirlo, y tienes que empezar a tomar decisiones. Y para mí, pues fue difícil esa etapa. Y bueno, yo creo que para cada uno es diferente. ¿Cómo fue para ti? Sí, a ver, fue diferente. Nosotros nos conocimos muy jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero nos conocimos súper jóvenes. Más jóvenes aún. Precisamente en un curso de verano en el Escorial con Ana Guijarro. Y bueno, teníamos 17 años, todavía no estábamos en superior. Antón iba a hacer sexto, estaba haciendo sexto y yo iba a hacer quinto todavía. Entonces, nosotros entramos ya superior. Antón entró en Zaragoza, en el CESMA, y yo todavía tenía un año ahí y bueno, al final decidí irme también a Zaragoza y entonces nada más empezar superior empezamos a vivir juntos ya como pareja con 18 años, ¿no? Entonces yo creo que se nos juntaron muchas cosas, no solo, como dice Antón, empezar ese camino más autosuficiente en el que te están pidiendo cosas, estás viviendo por ti mismo. Antes tenías a alguien que, si tenías suerte,
te hacía la comida, o sea, había cosas y de repente estás tú solo haciendo una carrera y con todas las responsabilidades que tiene un adulto. Y además estás por primera vez viviendo con tu pareja, siendo los dos súper inmaduros. Entonces, bueno, pues discutíamos un montón, evidentemente, cada uno tiene sus movidas. Y yo también lo recuerdo como un tiempo bastante difícil en nuestra, tanto en nuestra vida, nuestra relación con el piano, etcétera, etcétera, pero también dio lugar a lo que somos ahora. Claro, Que es eso nos ha curtido y al final, bueno, quizás llevamos algo de Ujú. ventaja frente a lo que sean otras parejas. Ya después de superar un superior juntos, yo no creo que haya pruebas Ya. más duras, ¿no? Bueno, hemos superado el máster también juntos. O sea que... Cuidado que a esa etapa quería ir yo ahora, porque claro, durante ese superior entiendo yo, no sé, ya decían que se imaginaban como músicos, como pianistas, pero claro, ¿en qué faceta como pianista, no? No sé en qué punto se empiezan a ver ustedes que, pues a lo mejor una salida como dúo puede ser una opción real y profesional, ¿no? ¿Cómo son esas primeras experiencias y cómo es ese periodo de transformación hacia, oye, pues esto puede ser nuestra salida profesional? Yo realmente, por ejemplo, bueno, no sé tú, yo no era consciente de que el dúo como tal podía convertirse en algo realmente profesional, dedicarnos exclusivamente al dúo. También porque creo que el tema del dúo lleva asociados muchos prejuicios. Como que, no sé, más de una vez escucharnos, si hace dúo es que porque solo no es lo suficientemente bueno. Entonces, bueno, creo que lo primero de todo fue desligarse de esos prejuicios y luego tuvimos mucha inspiración. Tuvimos a los hermanos del Valle, tuvimos a los hermanos Moreno Cistain. Claro. Empezamos a ver que el dúo era algo muy guay y nos gustó mucho. Claro, es que ves a esos pedazos de músicos que se dedican al dúo y dices, esto no es para gente que se lo toma. No, no, es que esta gente se lo toma realmente en serio y hacen bestialidades, ¿no? Y de repente te das cuenta, porque claro, nosotros entras en superior y aunque éramos una pareja y de vez en cuando hacíamos algo juntos, nosotros queríamos tener una carrera como solista, como todo hijo de vecino que empieza superior y dice, yo voy a ser solista internacional. Y tuvimos esa suerte de que había la asignatura de dúo. Y había la asignatura de dúo encima pues, con Luis y Víctor del Valle, que son la leche. Y yo creo que eso nos inspiró muchísimo. Empezamos a pasárnoslo genial. Luego, una cosa llevó a la otra, fue como muy rápido, porque empezamos las clases con ellos. De repente nos presentamos a un par de concursos y ganamos premios, o sea, con muy poca historia como dúo, ¿no? Empezamos a dar conciertos y la gente nos decía, oye, si se os da súper bien, estáis muy compenetrados, nosotros no éramos para nada conscientes de esto y yo creo que fue nuestro profesor Miguel Ángel Ortega Chavaldas, que fue nuestro profesor de solo, nos dijo, ¿y por qué no hacéis un máster de dúo? Y entonces fue ahí cuando yo creo que fue culpa de Miguel Ángel un poco que nos metió ese gusanillo del máster de dúo y entonces, bueno, estuvimos mirando un tiempo. La verdad que en Europa creo que solo hay 3 másteres de dúo, es algo como súper extraño y súper novedoso. Y nosotros seguíamos mucho al dúo Silver-Garburg, que bueno, es un dúo extraordinario, para mí uno de los mejores que hay en el mundo. Son un dúo israelí que estudiaron con Ari Bardi y nosotros éramos muy fans y de repente nos enteramos que había un máster de dúo aquí con ellos en Graz y nada, aquí que nos vinimos. Entonces yo creo que fue una cosa de, bueno, estamos juntos, somos pianistas, podemos tocar, pero no fue hasta que tuvimos esas experiencias muy, muy positivas tocando juntos cuando dijimos, esto se puede convertir en nuestro futuro. Sí, en algo real. Desde luego que, ya te digo, es muy interesante por lo que dices, ¿no? Que al final es una salida, pianistas hay muchos, pero dúos de piano no, y es una cosa curiosa el decir, oye, uno de los instrumentos, probablemente, bueno, no tengo el dato, pero seguramente de los que más instrumentistas hay, y que es una salida de música de cámara, una de las formaciones que no se le ha dado tanta importancia. Ahora lo decías tú que existía esa asignatura en el conservatorio, ¿no? Porque yo te iba a preguntar cómo es el apoyo en el conservatorio, ¿no? Pues muchas veces se habla
bueno, se habla y bueno, hay muchas opiniones al respecto, de que el sistema educativo muchas veces del conservatorio se ha quedado muchos años atrás y que hay muchas salidas nuevas que no se actualizan, ¿no? Que sigue estando todo encaminado hacia las salidas de solista o hacia las salidas que hemos hablado toda la vida. Entonces, yo quería profundizar un poco exactamente cómo es en el conservatorio la experiencia de ustedes al ver que quieren apostar y se quieren formar en un campo nuevo, ¿no? Desconocido, que no es el tradicional. Yo creo que en nuestro caso tuvimos mucha suerte, porque nuestros años en el Conservatorio Superior de Aragón yo creo que fueron de los mejores para estudiar en ese conservatorio. Yo creo que había profesores de muy alta calidad en todas las asignaturas, por lo tanto, evidentemente nosotros estábamos ahí por piano, pero es que luego de dúo había profesores, megaprofesores, en música de cámara había megaprofesores, entonces estábamos como muy bien acogidos y era muy fácil poder inspirarse en unos y en otros. Y aunque evidentemente nuestra prioridad durante todo el tiempo que duraron nuestros estudios de superior fue piano, yo creo que el dúo del Valle estuvieron ahí detrás como realmente diciendo, ostras, estos chicos se les da bien esto, vamos a intentar ayudarles o apoyarles o inspirarles, porque al final es algo que, como tú dices, se ve tan poco, hay tan pocos dúos profesionales que cuando ves que alguien lo puede hacer bien y que puede seguir con la tradición y que puede seguir reivindicando esta formación que es tan maravillosa, pues yo creo que tú como profesional también intentas, ¿no? Que eso vaya para adelante y en mi opinión se nos apoyó bastante. Sí. También es verdad, o sea, esto no, evidentemente la carga lectiva era muy intensa y claro. siendo el dúo algo que nos gustaba y nos inspiraba mucho, nosotros teníamos que sacar la carrera de piano solo, evidentemente. Entonces yo aún recuerdo y aún tiemblo de nuestro horario, porque recuerdo que hubo una temporada que el Conservatorio de Aragón decidió extender la apertura hasta las 11 o las 12 de la noche. Y entonces, bueno, pues como muchos músicos, no solamente estás estudiando, sino que para poder estudiar también trabajas y das clases y estás en centros educativos. Y recuerdo con bastante susto, la verdad, a día de hoy, cómo empezábamos nuestra jornada de trabajo / estudio a las 7 de la mañana. A las 10 volvíamos a casa para cenar, cenábamos y nos íbamos otra vez al conservatorio para estudiar dúo. Claro. Porque no había otro hueco, no había otra posibilidad para hacerlo. Y estábamos ahí horas y horas y, bueno, claro, evidentemente la concentración pues juega malas pasadas también. Y yo creo que también es importante, y esto creo que es algo que hemos aprendido con los años, es tampoco creo que nos acostumbramos muy fácil a que desde los centros educativos, bueno, pues se nos facilite o esperamos que nos faciliten ciertos caminos. Y creo que hay momentos en la vida en los que tenemos que ser valientes y decir, oye, pues aunque sea difícil, voy a buscar un camino que sea el mío, el que a mí me guste, y aunque sea algo muy raro, algo que sea súper random, apostar por ello. Y es como cuando decides voy a abrir una empresa, es tu idea, esa idea es una semilla que nace, crece y la riegas tú, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de si te facilitan, como fue en nuestro caso, o no te lo facilitan, como puede ser en los casos de los demás, creo que tenemos que tener la suficiente inventiva para crear nuestro oficio futuro, por así decirlo. Es muy interesante porque es eso, al fin y al cabo yo creo que las motivaciones cuando a uno le apasiona, ¿no? Como creo que está claro que a ustedes les apasiona lo que hacen, no te queda otra que buscarte el camino y abrirlo si no está hecho, ¿no? Yo sí que les quería preguntar después ya, cuando se empieza a profesionalizar esto, ¿no? Bueno, tienen ustedes publicado, cuando empiezan a hacer sus pequeñas giras, pequeños conciertos, ¿cómo son esas primeras sensaciones ya de un trabajo que se viene haciendo, de ya se empieza, pues esos primeros bolos, esos primeros conciertos pagos como dúo? Creo que tienen también una gira, ¿no? Con la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Española, y bueno, pues esa serie de conciertos, ¿cómo son esos primeros contactos profesionales? Con mucha ilusión. Sí. O sea, es que la sensación, yo creo que mientras éramos estudiantes, claro, quieras que no, se podría mejorar muchísimas cosas en nuestro país en nivel de facilidades o oportunidades para
jóvenes que están todavía estudiando y la verdad es que yo creo que en ese sentido hay bastantes oportunidades. Nosotros las cogimos todas. Nosotros, en ese sentido, Antón era mucho más tirado para adelante y nos he apuntado a tal concurso, nos he apuntado a tal convocatoria y yo le odiaba porque yo odio los concursos con toda mi alma, pero bueno, al final pues arrastrada iba y como nos iban saliendo bien las cosas, pues eso, fuimos al concurso Juventudes Musicales, ganamos el segundo premio, luego fuimos al concurso Antón García Abril, estuvimos haciendo bastantes cosas, nos dieron, evidentemente tuvimos gira con Juventudes Musicales y el mismo año gira con AIE, de ahí, de todo lo que ganamos de un año entero de gira, nos pagamos nuestro primer disco, Essence, ¿no? Entonces, todo esto fue como que año a año notábamos muchísimo avance, ¿no? Y que nos iban saliendo bien las cosas. Yo creo que lo verdaderamente difícil es lo que viene después, cuando ya dejas de ser alumno y ya no cabes en esos lugares, ¿no? Es ahí cuando empieza la verdadera lucha, ¿no? Porque ahí es la jungla, ya no hay, no, esto para, evidentemente, bueno, sigue habiendo concursos quizá de más categoría para gente que ya es más profesional, pero yo creo que hay que aprovechar esa época en la que se es estudiante, no pensárselo demasiado, como hacía Antón, ¿no? A mí me arrastraba un poco para hacer todos esos concursos y estas cosas, porque gracias a eso empezamos, como tú dices, pues a hacer cosas y empezamos a construir un currículum. Cosa que si esperas a haber terminado los estudios va a ser muchísimo más difícil, porque evidentemente la competencia es mucho mayor y ya no te puedes escudar en estoy estudiando en tal conservatorio, mi profesor me ha conseguido este concierto aquí. No, ya no va de eso. Ahora estás tú solo frente al mundo y yo creo que por eso es súper importante aprovechar esa época que tenemos mientras estamos estudiando para hacer todo lo posible, todo lo que surja, ¿no? Es una reflexión muy importante, una reflexión muy importante. Y después, ¿cómo se trasladan a Austria, ¿no? Estabas hablando de que eligen este máster, bueno, Nira Graz, y cómo es ese cambio de salir, hombre, yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Estaban hablando, pues el primero cuando ya te encuentras solo en el superior, y ahora vas un paso más allá de que vas a un país donde, pues no sé con qué nivel de idioma llegaban, con qué facilidades, exactamente cómo se encontraron y cómo fue ese choque, ¿no? Yeah. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo que nos hizo atrevernos a ir a Graz fue precisamente después del concurso de Juventudes Musicales de España. Sí. Recuerdo la conversación con Fernando Arias, el chelista, justo después de todo, de otorgaron los premios y así, y él nos comentó, ¿no? Y dijo, sabéis, es ahora o nunca, es el momento. Y la verdad que estás en una situación en la que, bueno, tienes tu cierta estabilidad en tu trabajo, tienes cierta comodidad, no hay tampoco nada que te moleste, está bien y sabes que probablemente puedas seguir avanzando en el lugar donde estás, ¿no? Y esto era, pues, arriesgar y empezar completamente de cero, porque alemán no teníamos ni idea. Suponía venir y en un año aprender un B2, porque si nos acabamos el B2 en un año, entonces no podíamos continuar nuestros estudios. Entonces, bueno, fue arriesgado y nuestra llegada a Austria fue literalmente con un Seat Ibiza y dos gatas. Dos gatas que igual las habéis visto por ahí. Sí, pero yo creo que recibimos la llegada y Austria nos recibió con los brazos abiertos. La verdad que estos primeros años fueron años muy bonitos porque... Muy productivos. Sí, fueron... Bueno, también fue muy doloroso también en el sentido de decir, estoy aprendiendo algo que no sabía hasta el momento, estoy aprendiendo la profesión. Y dices, oh, madre mía, ¿qué he estado haciendo hasta el momento? ¿Qué he estado haciendo hasta ahora? Y cómo hay grabaciones por ahí sueltas mías que hacía todo lo opuesto a lo que me están diciendo ahora. Bueno, evidentemente todo eso es una anécdota, pero yo creo que Austria ha sido un lugar que nos ha impulsado y nos ha ayudado a ser quienes somos hoy en día. Sí, yo estoy muy agradecida. La verdad que las universidades europeas, sí, tú evidentemente vas principalmente por el profesor y por lo que quieres hacer, ¿no?
pero por ejemplo esta Universidad de Graz es muy recomendable. No sé si habrá gente de otras disciplinas incluso que esté planteándose hacer un máster y la verdad que la Universidad de Graz está muy bien porque, por ejemplo, te dan, por ejemplo, dinero para que puedas hacer un viaje, ir a otro país a hacer un concurso, ¿no? Muchas veces es para privilegiados solo el hecho de poder ir a hacer un curso, de poder ir a hacer una masterclass, ¿no? Entonces, evidentemente hablamos de esto del esfuerzo, de que hay que ponerle pasión, de que hay que echarle horas incluso cuando parece que no hay horas, pero también hay que decirlo y no hay que engañarse que evidentemente la gente con más posibilidades económicas puede hacerlo mucho más fácil y tiene acceso a un buen instrumento muchísimo más rápido. Nosotros nunca tuvimos un piano de cola. Nosotros nos compramos nuestro primer piano de cola estando ya aquí en Austria pidiendo un crédito, ¿no? Porque lo que dice Antón, siempre pues durante nuestra carrera hemos trabajado, teníamos 2 o 3 trabajos, luego llegando aquí, bueno, pues sobrevives un poco como puedes. Yo tuve mucha suerte de que me otorgaron una beca del gobierno de Navarra y la estuve recibiendo durante 3 años y gracias a eso hemos podido hacer esto. Entonces, que no parezca que es todo mágico y súper fácil, porque yo empatizo mucho con la gente que igual no tiene la suerte de tener familias de músicos o con muchas posibilidades económicas que toma, ¿tocas el piano? Venga, un piano de cola. ¿Quieres ir a dar clases magistrales con no sé quién cada 2 semanas? Pues venga, te las pago. En nuestro caso no ha sido así y hemos tenido que trabajar más quizá que otras personas y otras personas no habrán tenido la suerte que hemos tenido nosotros y todavía lo tendrán más difícil, ¿no? Entonces yo creo que es importante guardar siempre un poco de distancia y ser honestos y decir, si por ejemplo puedo ir a una universidad en la que sé que mientras yo sea estudiante me van a apoyar en ese sentido, me van a ayudar si quiero ir a hacer un concurso, me van a apoyar si quiero ir a hacer unas clases magistrales o, por ejemplo, durante el COVID, pues te dan ayudas económicas, nos dejaron un piano. Son esas cosas que al principio igual no le das mucha importancia, pero tienen importancia. Yo creo que eso fue quizá una de las cosas que más nos impactó cuando vinimos a estudiar aquí. Que decíamos, pero si es que la universidad nos está pagando por estudiar aquí, en realidad. De alguna manera sí, porque claro, si quieres participar en un concurso, toma todo lo que necesites para participar en ese concurso. Evidentemente luego te piden también resultados. Claro, así no consiguen tener un alumnado pues de mayor categoría o de mayor nivel. Y yo creo que de cara a un poco, por así decirlo, criticar el sistema educativo que tenemos en España, yo creo que estamos a años luz probablemente de este tipo de impulsos o de ayudas o de soporte al alumnado, y creo que es probablemente lo más importante. Totalmente, totalmente. Por hacer un pequeño paréntesis, que lo he nombrado un par de veces, durante los trabajos, durante la carrera, ¿no? Que creo que a veces también es una cosa que podría ser interesante si la comentas, relacionados con la música, con clases particulares, o eran cosas completamente diferentes. Yo creo que por suerte hemos tenido siempre el trabajo relacionado con nuestro oficio y eso es algo que creo que tenemos que valorar siempre positivamente. Evidentemente no era fácil porque, bueno, al final a nadie le apetece estar un montón de horas trabajando sin parar y a la vez estudiar, pero creo que por suerte nosotros hemos podido siempre trabajar. Estuvimos trabajando en un colegio privado, estuvimos trabajando en escuelas de música, en centros como en conservatorios municipales y así, y la verdad que bueno, fue intenso. Sí, yo creo que lo que dice Antón, primero, dar las gracias a la vida por haber tenido esa suerte de poder dedicarnos desde el principio a algo que estaba relacionado con lo que estábamos estudiando. Además, eso nos dio muchísima experiencia y cuando terminamos superior, nosotros ya teníamos 4 años de experiencia laboral, entonces es otra cosa, ¿no? Ya sales con otra visión, pues quizá con ciertos ahorros o bueno, sabiendo un poco de qué va la vida y qué es lo que te da tiempo a pensar mientras estás estudiando si es que esto es lo que quieres o es que quieres otra cosa. Yo creo que en ese sentido tuvimos suerte, pero también creo que es súper importante para la gente que está en superior precisamente eso, no pensar voy a centrarme ahora únicamente en mis estudios y darles muchísima importancia en quiero sacar en todo 10, eso está muy bien, está muy importante, pero al final
nadie va a mirar qué nota sacaste en el segundo semestre de auditiva, en segundo de superior, ¿no? O sea, van a mirar si realmente tú te sabes desenvolver, si tienes un currículum, si tienes una página web, si pareces profesional. Y yo creo que superior también está para eso, o sea, para formarte una red de contactos. Por ejemplo, a mí me parece súper bien esto que haces tú, ¿no? Que no lo hace todo el mundo. Igual la gente que tiene pues unas horas libres dice, bueno, pues me voy a ver Netflix, ¿no? Pero tú tienes una iniciativa y creo que es súper importante, creo que es muy importante lo que haces. Nosotros quizá lo hacíamos también de otra manera, pues igual eso teniendo una página web, teniendo un currículum actualizado, grabándonos vídeos, porque aunque eso nadie te lo paga y lo haces en tus horas libres, eso es lo que realmente va a hacer que cuando termines, si es que eso termina alguna vez, la gente ya le suene tu cara, le suene tu nombre, tengas una lista de contactos. Y yo animaría a todo el mundo que está haciendo superior o cualquier otra carrera que no piense que estar en esa carrera es simplemente ir a las clases y aprobar los exámenes. No tiene nada que Ya, ver. es que yo creo que tenemos que entender el concepto bueno, el músico. El músico no es solamente la persona que toca. A día de hoy tenemos que Claro. saber hacer tantas cosas. Tenemos que ser una cara amable. Tenemos que ser una persona con la que puedes dialogar de manera lógica, con la que puedes interactuar. Tienes que ser una persona profesional en todos los ámbitos y que si recibes una llamada de un programador, tienes que saber hablar con ese programador. Yo creo que todo eso, un poco volviendo al tema de la crítica al sistema educativo, creo que eso también tiene que estar, no sé si en los últimos años se ha incorporado, nosotros desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad y eso es algo que, bueno, aprendes sobre la marcha. A base de tortas, Sí. a base de hacerlo mal, Sí. de escribir emails mal escritos, de hacer propuestas que no interesan a nadie y al final, bueno, vas como... Nosotros siempre hemos pensado que nosotros íbamos dando tumbos, pegándonos una hostia para aquí, luego para el otro lado y al final vas encontrando ese equilibrio que creo que es importante. Que al final sí. es la mejor forma, yo estoy completamente de acuerdo y es precisamente eso lo que hablábamos antes, ¿no? Esa necesidad, yo creo, en mi opinión, de que los conservatorios haría falta abrir mucho más el abanico, ¿no? Es lo que decías, creo que es una carrera que es muy particular y que no vale, yo creo que casi cada vez va valiendo menos lo que haces puramente con tu instrumento y toda la promoción, el marketing, la capacidad de relacionarte, los contactos que tengas, las inquietudes, lo otro, es al final lo que te hace que las horas que eches en una cabina tú solo te salgan rentables, ¿no? Exacto, sí, creo que hay que buscar un buen balance, nunca apartarnos de lo que es realmente importante para nosotros. Para nosotros lo más importante es siempre la música, sentirnos bien con lo que hacemos, poner la música por delante, pero lo que dices, nunca olvidarse de lo otro, porque a no ser que tengas muchísima suerte y tengas a alguien que realmente quiera apoyar tu carrera, quiera interceder por ti, yo creo que eso puede sucederte una vez, ¿no? Puede ser que alguien te vea tocar y diga, ¡ay, qué chaval más mágico! Voy a darle este concierto, pero... Y tú piensas, ¿no? Porque eso también es peligroso, pensar en lo de las oportunidades. Yeah. ¿Qué es una oportunidad? Tocar en el Palau de la Música Catalana, tocar en el Círculo de Grandes Conciertos de Primavera de la Sala Mozart, del Auditorio de Zaragoza. Claro, tú todo lo vives como, esta es mi oportunidad, bueno, a partir de aquí ya verás, se me van a abrir muchas puertas y luego te das cuenta de que a nadie le importa, o sea, es importante tener, es una palabrita más en tu currículum, ya está, es un premio más, es un sitio más en el que has tocado, pero realmente lo que más importa es esa gente que has conocido, esa persona con la que hablaste y de repente le caíste bien y de repente se acuerda de ti, un dúo de piano, ostras, pues este proyecto me encaja con ellos. Yo creo que evidentemente nuestra prioridad como músicos siempre tiene que ser la música, eso, por descontado, pero luego es muy importante lo que dice Antón, saber ser una persona que sepa hablar, que sepa, bueno, venderse a mí no me gusta, pero bueno, presentarse ante la sociedad, diría yo, quizá. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora yendo más a el día a día, que yo creo que también es un melón que podemos abrir muy interesante, que yo quiero preguntarles ya por la gestión
digamos, del dúo, ¿no? Hay varios puntos aquí que creo que pueden ser interesantes. En primer lugar, para la gente que a lo mejor no está tan metida en eso, yo considero que tampoco, aunque tengo curiosidad, no soy ni mucho menos un experto, vemos una formación establecida, ¿no? O sea, Antón siempre está tocando los papeles graves, digamos, de mano izquierda y Maite por encima. ¿Esa disposición tiene una razón? ¿Qué motivo hay detrás? El principal, cuando nació el dúo, uno de los principales motivos era también estético, es decir, cuando tocábamos a cuatro manos, si yo me ponía en la sección de primo, Maite no se le veía, básicamente. Es como si yo tuviese cuatro manos de repente solo. Se llevaba todo todos los aplausos, porque a mí... Luego también es verdad que yo, por mi físico y por quizá mi educación pianística, soy una persona que durante muchos años he tenido como un sonido muy denso. Me costaba mucho realmente bajar, escuchar. Y Maite, por lo contrario, siempre quizás a veces se quedaba un poco por abajo en el sentido del sonido. Pero creo que es pura física, es decir, Maite son 45 kilos, 1,50 m, yo soy 80 kilos, 1,80 m, ¿no? Pero creo que era importante que aprendiésemos a hacer lo que era incómodo para cada uno de nosotros. Eso es que igual nosotros somos Sí. así de raros, porque hay otras personas que dirían, yo voy a hacer lo que a mí se me da bien, ¿no? Lo que de manera natural yo controlaba el pedal muy bien, tenía esa sensibilidad y Antón tenía un sonido fantástico que llenaba todo, entonces podría haber sido así, que Antón se quedase más con el primo, que normalmente, no siempre, pero normalmente es como la melodía que todos escuchamos y yo hiciera lo otro, pero como dice Antón, primero, bueno, no sé si primero o segundo, por motivos, bueno, pues físicos sobre el escenario y así, pero luego porque somos unos cabezones y queríamos aprender a hacer lo otro. Y decíamos, no, yo quiero aprender a sacar ese sonidazo que sé que está en algún lugar dentro de mí y aprender a dirigir y que Antón me pueda entender y Antón lo contrario, ¿no? A encontrar esos pianísimos, a aprender a acompañar, a escuchar. Entonces, bueno, ha sido súper doloroso porque era un poco lo contrario de lo que nos salía de manera natural, pero fue lo que decidimos y ahora estamos bastante contentos ya. Es como ya nos hemos adaptado a... Sí. Realmente, para la formación de cuatro manos es algo que se queda fijo ya para siempre, pero bueno, igual no, igual dentro de unos años cambiamos. Pero en lo que se refiere a dos pianos, ya que la importancia de los dos pianos está dividida al 50%, realmente no creo que supusiese ningún problema que un día de estos yo fuese primo y Maite segundo. Hay obras que probablemente en un futuro decidamos hacerlo al revés por cualquier razón, pues yo que sé, que primo tenga acordes mucho más amplios y necesite manos más grandes o lo que sea, ¿no? Pero de todas formas, eso no afecta de ninguna manera al sonido que tenemos como dúo, ni tampoco a las decisiones que vayamos a tomar musicalmente. Claro. Por poner así un ejemplo a la gente que igual no es músico y que no sé, igual no entiende muy bien, yo no tengo ni pajolera idea de fútbol, ¿no? Pero me imagino en un equipo de fútbol, pues el portero, o sea, siempre hay una persona que se identifica como portero. Eso no quiere decir que no pudiese jugar al fútbol, eso no quiere decir que no sepa darle con el pie al balón o meter un gol, ¿no? Pero él cree o su rol dentro del equipo es ese, el de portero. Hay los delanteros, ¿no? Bueno, pues no tengo ni idea, estoy hablando sin saber, pero supongo y sé que hay gente que está mejor, ya sea por sus cualidades físicas o porque corre muy bien o porque o porque es pequeñito y sabe meterse entre los demás, ¿no? Pues nosotros igual, yo creo que hay que buscar lo que puede aportar cada uno y por eso nos quedamos en ese rol. No es porque seamos vagos de decir, bueno, yo ya para siempre primo y este para siempre segundo. Es como, hemos hecho tanto trabajo de balance tan milimétrico que cambiar supondría volver a reestructurar todo y eso no quiere decir que el resultado fuese malo, igual sería mejor, pero... No. Por ahora no lo sabremos. ¿Y cómo es la gestión del día a día? Por lo que hablábamos antes, ¿no? Entiendo sobre todo la dificultad de ustedes ensayan la mayor parte de los días, entiendo, en el piano de casa, que es el lugar donde
viven los dos como pareja, donde trabajan como Sí. dúo, todo en la gestión del mismo espacio, ¿no? Con las mismas personas. ¿Cómo es esa gestión? Que a mí me parece muy interesante, ¿no? A lo mejor tú estás estudiando por la mañana, estudias 3, 4 horas, hay un conflicto, que esto, bueno, pues ustedes en las redes alguna vez se lo han contado, Sí. ¿no? Y cómo ese conflicto, desde que termine la hora de ensayo, tienes que aprender a gestionarlo, ¿no? Porque tienes que seguir compartiendo espacio con esa persona. ¿Cómo es ese proceso y cómo lo han aprendido a llevar también durante los días? Yo creo la cosa más difícil que hemos tenido que aprender a hacer, porque los dos somos unas personas muy orgullosas, muy cabezones y somos dos leones en casa. Entonces, bueno, creo que poco a poco Yo más, que soy Maite León. poco a poco empezamos a aprender a diferenciar lo que es puramente profesional y lo que es personal. Entonces, bueno, lo ideal sería que durante el ensayo cualquier cosa, cualquier tema que se trate o la manera en la que se dicen las cosas, pues no afecte a lo personal. Que no siempre pasa, o sea, que no siempre es lo ideal. Evidentemente, pues si viene Maite y me dice, oye, tú, es que esto no te sale. Y pues, a ver, no debería tomármelo personal, pero a veces me lo tomo personal. Ya está. ¿No? Y bueno, hemos tenido muchas cancelaciones de ensayos, o sea, y no pasa nada, pero... Yo quiero decir que esto, o sea, tampoco, hay gente que lo aprenderá sobre la marcha, hay muchos dúos que son hermanos, que llevan tocando desde que son críos, y yo no digo que no discutan, seguramente discutirán, pero cuando eres pareja es distinto, ¿no? Y nosotros hemos hecho nuestro trabajo con una psicóloga de artistas que nos ha ayudado con esto. O sea, para nosotros no ha sido para nada natural, porque llegaba un momento que, claro, cuando todo va bien, es fantástico. Cuando estás bajo muchísima presión, cuando estás preparando un concurso muy, muy importante, cuando estás preparando una obra que por alguna razón no conectas con ella y terminas tampoco desconectando, o sea, terminas desconectando con tu pareja, con tu compañero, saltaban chispas y llegó un momento que era imposible, o sea, tocar 5 minutos juntos. Entonces buscamos ayuda de una profesional que nos ayudó mucho, lo que dice Antón, separar lo profesional de lo personal, ver qué roles tenía cada uno, ver cómo estaba afectando nuestra personalidad como personas a nuestra forma de tocar. Por ejemplo, Antón es una persona un poquito más tranquila. Yo soy una persona muy obsesiva, muy nerviosa. Entonces, claro, Antón, por ejemplo, igual necesitaba, después de 1 hora y media de estar dándole caña, Antón igual necesitaba desconectar un momento, irse con el móvil, beber agua, y yo no le dejaba, ¿no? Y era como, ¿pero por qué te levantas? Porque eres un vago. Claro, me salía lo peor de mí. Y Antón, pues, se sentía súper dolido, ya empezaba... Entonces, era difícil, pero yo creo que sí, cada vez lo hacemos mejor. Nos hemos ido conociendo mejor. Sí. El dúo, al final, a mucha gente, y esto pasa muy, 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 muy frecuentemente, que los dúos, al cabo de un par de años, se separan. O sea, es sobre todo cuando es una pareja. Claro. Conocemos muchos casos que han estado estudiando el máster de dúo aquí, han terminado el máster y cada uno por su lado. Y tiene todo el sentido porque es muy, muy, muy complejo realmente gestionar la vida profesional con la vida personal, y a veces la vida profesional se come por completo Claro. a la vida personal. O sea, y no solo eso, es que nosotros, aparte de nuestro trabajo como dúo, también tenemos, por así decirlo, nuestro trabajo, nuestra empresa como profesores de piano. Tenemos nuestra propia escuela en nuestra casa. Entonces, claro, Sí. todo lo que pueda suceder, nosotros no vamos a un centro, el centro somos nosotros. Claro. Y todos los proyectos que creamos se quedan encerrados en estas paredes. Y por suerte nos hemos mudado a una casa donde tenemos la habitación del piano. Pero anteriormente la habitación del piano era el salón y la cocina. Era todo el mismo lugar. Entonces, claro, te sentabas después, estabas comiendo y veías ahí al bicho esperando y diciendo, ¿pero qué haces? ¿No? Ponte a trabajar, ¿no? O estabas en el sofá y lo tienes delante y dices, no lo puedo tocar porque es la 1 de la mañana, pero no me puedo relajar tampoco. Sí.
ahora yo creo que a raíz de un conflicto con los vecinos, que no sé si tú te has enterado de algo de esto. Hasta Cabronazis se enteró de... Sí, bueno, salió en todas partes nuestro vídeo de la carta de los vecinos, un conflicto bastante gordo con los vecinos, pues decidimos que lo mejor era mudarnos. Y realmente yo doy las gracias a ese vecino o esa vecina que nos envió la carta anónima, diciendo de todo, ¿no? Tampoco hace falta rememorarlo, pero yo doy las gracias porque eso nos hizo salir un poco de que estábamos enclaustrados, a decir, oye, vamos a tomar una decisión de irnos a una casa que está más en el monte, ¿no? Que quizá antes no se nos había ocurrido, porque la prioridad para nosotros es tener libertad y sentirnos bien mientras tocamos. O sea, yo creo que para cualquier músico eso es lo más importante. Si tú no puedes estar tranquilo mientras estudias, no va a salir nada bueno. En nuestro caso era todo el rato, aquí en Austria todavía más, los horarios son más reducidos porque a las 6 de la tarde ya la gente cena, entonces a las 6 de la tarde ya no se podía hacer nada. Luego también los domingos son el día del descanso y tampoco se puede hacer nada, y eso nos ponía fatal. Y entonces, claro, ahora estamos súper contentos en nuestra nueva casa, podemos tocar a todas horas y eso nos ha dado la vida. Sí. Y también yo creo que... yo quería decir una cosa antes de que se me olvide, de cómo gestionamos ahora los ensayos, porque igual a alguien le puede ayudar, incluso la gente que ensaye solo, como solista, ¿no? Lo que nosotros hacíamos antes era, por la mañana, bueno, yo hago mi yoga, entonces se va al gimnasio y ya cuando los dos hemos desayunado, nos ponemos a estudiar, ¿no? 3, 4 horas, lo que necesitemos. Y lo primero que hacíamos era sentarnos en el piano y venga, ¿qué vamos a trabajar hoy? Esto, ¿no? Y ponernos a tocar directamente. Y ahora lo que hacemos es darnos 5 minutos, tampoco se necesitan más, nos ponemos música relajante, meditamos un poco, conectamos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, y nos decimos honestamente qué es lo que esperamos de ese ensayo, ¿no? Vamos a trabajar en esto, me gustaría tener estas sensaciones en el ensayo, me gustaría que nos hablemos con cariño, con respeto, no sé qué. Y esa tontería, que no es ninguna tontería, es simplemente darse un momento para conectar, para saber cómo te quieres sentir y qué esperas. Entonces te hace empezar el ensayo de otra manera. Sí. Y eso es lo que estamos haciendo últimamente. Nos está funcionando bastante bien, la verdad. Sí, yo lo digo como idea porque quizá eso, la gente, yo sé cómo somos la mayoría de los músicos, ¿no? De, venga, me pongo a tocar, y no te das tiempo ni a... ¿Qué es lo que quieres conseguir con este ensayo? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Entonces yo creo que eso es importante, nos ha ayudado mucho. Sí. Es muy importante. No sé si querías comentar un poco, yo creo que, bueno, lo que decías, todo el mundo ha visto ese vídeo, se hizo muy viral de ustedes hablando sobre la anécdota del vecino. Yo creo que es un caso que precisamente tuvo esa repercusión porque nos ha pasado a todos en algún momento, si no a la mayoría que vivimos en apartamentos, en tal. No sé si quieres comentarlo un poco por encima, por si alguien que nos esté viendo no lo conozca, un poco qué fue lo que pasó. Sí, bueno, nosotros nos mudamos a un piso hace 3 años, creo que fue 2 años, 3 ya. Era un piso planta baja y nosotros específicamente dijimos que nosotros éramos pianistas y que nosotros íbamos a tanto estudiar nosotros como a dar clases. Era nuestro ingreso... Respetando, evidentemente, los horarios. Claro, nosotros jamás hemos pasado de las 7 de la tarde, por ejemplo, de tocar, porque sabemos que es el horario austríaco y tal. Y entonces, bueno, estuvimos bastante, fue 1 año y medio así viviendo, hasta que, bueno, pues una nueva persona se mudó justo encima de nosotros y, bueno, no sabemos a ciencia cierta si era esa persona o no, pero bueno, damos por hecho de que sí, porque desde el día 1 que vino oíamos todos los días golpes y golpes y golpes encima de nosotros. Entonces, bueno, nosotros hicimos todo lo posible, aislamos por dentro y por fuera el piano y pusimos alfombras por todas las partes, hicimos todo lo posible, pero bueno, aún así no fue nada suficiente para tranquilizar.
aun y cuando, después de hablar con varios abogados, la ley estaba a nuestro favor. Es decir, no hay, en esta ciudad específicamente en Graz, no hay una ley de decibelios, sino que hay una ley de horarios. Entonces, nosotros dentro de ese horario estábamos cumpliendo por todas las reglas, las normas, y entonces no debía haber ningún motivo por el que preocuparnos en principio. Pero claro, a nadie le gusta vivir así, evidentemente. Y dijimos que, bueno, pues por el bien nuestro también nosotros necesitábamos estar estudiando con calma, sin sentir que teníamos algo encima todo el rato presionándonos, psicológicamente, por así decirlo, y nada. Yo quiero decir que, como dices, ¿no? A prácticamente todos los músicos nos ha pasado esto y nosotros no disfrutamos de molestar a nadie. O sea, tú no quieres molestar a nadie, tú estás haciendo tu trabajo y estás intentando hacerlo, si eres una persona con la que se puede hablar, de la mejor manera posible. Nosotros siempre, cuando nos hemos mudado a un nuevo piso, pues hemos intentado hacer las cosas bien, ¿no? Hablar con la gente, intentar amoldarte, que no siempre es posible del todo, ¿no? Pero si sabes que alguien, yo que sé, trabaja de noche y viene y necesita unas horas de calma, pues intentas amoldarte lo máximo posible a la vida en comunidad, porque no estamos solos, ¿no? Y no todo el mundo tiene la posibilidad de irse a vivir al monte como hemos hecho nosotros, ¿no? Pero llega un punto que eso también lo hemos aprendido, ¿no? Es como aprendizaje para la vida. Cuando intentas amoldarte a lo que quieren todos los demás, al final te olvidas de ti. Y al final te das cuenta de que el que no estás a gusto eres tú, ¿no? Entonces, sí, siempre intentar dialogar y tener buen rollo con los vecinos y tal, pero ante la duda mirar la ley y saber cuáles son tus derechos. Y si estás incumpliendo la ley, cuidado porque se te puede caer el pelo. Pero si tú estás cumpliendo la ley y estás siendo una persona razonable, no te tienes por qué acobardar, no te tienes por qué sentir mal, ¿no? Lo que pasa es que al final, bueno, pues a nosotros nos generaba mucha ansiedad y tampoco era una situación cómoda tampoco para estar dando clases y mientras estás dando clase... Que te estén pegando golpes... Es algo muy desagradable y tú no puedes llevar una rutina de trabajo de esa manera. Ya tú, si estás tú solo, bueno, pero si además vienen alumnos a casa, pues no. Es una situación complicada. Volviendo al tema de la gestión de ustedes como dúo, estaban hablando, ¿no? Pues un poco de los conflictos que pueden surgir, cómo... pues estuvieron con una psicóloga que les ayudaba. ¿Cómo es el método, la forma que han encontrado ustedes de que te encuentras en un caso en que estás trabajando una obra y los dos, que encima estaban hablando, que suelen tener puntos de vista o formaciones diferentes, llegan a un punto que es completamente opuesto a la manera de entender una frase, de entender el carácter de una cosa? ¿Cómo es el proceso de esos puntos totalmente chocantes llegar a un punto medio? ¿Cómo gestionan esas cosas? Yo creo que lo bueno que ha sucedido con nuestro dúo es que ambos hemos tenido la misma formación de dúo. Es decir, hemos tenido durante 4 años, en este caso, 2 profesores que nos han estado diciendo a ambos dos, a los otros dos, la idea musical que se ha convertido en como un poco nuestra ley, por así decirlo, ¿no? Sí, como nuestras normas. Nosotros Sí. sabemos que la armonía tiene que ser coherente, que la frase tiene que tener una dirección, que tiene que tener sentido. Buscamos un balance muy específico. Creo que con el tiempo hemos aprendido, ¿no? Había un vídeo así muy gracioso de que estás en clase de instrumento y el profesor te dice, no, así no. Y tú sigues probando sin saber exactamente lo que quiere el profesor hasta que dices, sí, sí, así. Y dices, no tengo ni idea de lo que acabo de hacer, ¿no? Pues con nosotros era un poco igual. Al principio era muy frustrante porque no sabíamos lo que buscábamos, no sabíamos qué balance queríamos para nuestras 4 manos hasta que de repente encuentras una manera y dices, si yo marco más los pulgares y cuando subo hago el balance más sobre la mano derecha y cuando bajo hago el balance más sobre la mano izquierda, cosas como muy... Pero se convierte en algo que tú de manera sistemática estás haciendo. Entonces, cuando ya están todos esos tics, si todavía sigue habiendo... Sobre eso ya discutimos. Pues discutimos, normalmente nos grabamos. Sí. Y vemos qué es lo que suena mejor desde fuera. Y si no, pues hay una discusión hasta
hasta que alguien convence al otro o se deja en visto y entonces al día siguiente pues se vuelve sobre ello y en el último de los casos pues pedir también, Una ¿por qué opinión no? externa. Una opinión externa. Yo creo que no siempre se puede estar de acuerdo. Y hay veces que sales a concierto y esto, o sea, hay veces que sales a concierto y no tienes la misma idea sobre algo y de repente te das cuenta de que lo improvisas o que cada uno hace lo que le pide el cuerpo y funciona perfectamente. Yo creo que es que a veces discutimos más por el orgullo de Sí, por el querer hecho de llevar discutir, sí. de querer llevar razón, porque es que luego sales a concierto. Igual yo le doy más importancia al fraseo y entonces le da más importancia a la armonía, que no siempre van a la par, ¿no? Y funciona súper bien. Entonces, Sí, pero yo creo que eso es lo más importante, que hemos establecido las, no sé, 15 capas y vamos capa por capa solucionando todas las... Y bueno, al principio era lento, pero ahora es todo y casi simultáneo. Balance, fraseo, armonía y todo lo que se nos ocurra, pedales o contraposición de voces, escuchar, es casi ya inmediato, ¿no? Pero sí que hemos tenido una temporada de ir paso por paso, diciendo esto así, esto asá. sí. Y bueno, yo creo que hemos llegado a un punto bastante común en ese sentido. Yo creo que lo más difícil para cualquier, tanto instrumentista, solista, como para grupos de cámara y dúo, lo que más daño hace es no saber qué es lo que quieres. No Ser saber, poco concreto. eso es, no saber qué es lo que buscas. Nos vamos a poner a tocar, pero ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que suene? ¿Cuál es nuestro ideal? Cuando se habla de ese ideal y se construye un ideal bastante conjunto, Sí. entonces podemos remar en la misma dirección y si yo considero que Antonio está haciendo algo que no se está acercando a ese ideal, entonces se lo digo. Y entonces también pueden surgir roces porque se lo he dicho de mala manera, le he dicho, no, pero bueno, eso es otra cosa. Por lo menos los dos vamos en la misma dirección. Al final, el hecho, yo creo que esto, por eso nosotros creemos que el dúo pianístico es algo que, independientemente si lo quieres hacer o no profesionalmente, todos los pianistas deberían aprender a hacer. Sí, sí. Porque es increíble la capacidad que desarrollas de saber poner en palabras cada uno de los elementos que tienes que aprender a controlar. Porque dices, claro, como somos dos personas, pues tenemos que decir, a ver cómo va el bajo, a ver cómo va la armonía, a ver cómo hacemos el fraseo melódico, si van juntos o no, qué hacemos con el pedal. Y de repente todo lo tienes que poner en palabras, como si estuvieras dando clase, de alguna manera, como si se lo tuvieras que explicar a alguien. Y yo creo que gran parte de los pianistas, y me incluyo porque yo he vivido así, no somos conscientes de la cantidad de elementos que hay simultáneamente y es como un poco, bueno, cierro los ojos y un poco inspiración, ¿sabes? En plan, voy a pegar un ramalazo con pintura blanca y, bueno, una brocha gorda y no pasa nada, que nadie se da cuenta, ¿no? Pero claro, hasta el punto en que empiezas a decir, no, es que, ¿y si esto lo tocase a 4 manos? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Claro. ¿Qué haría el segundo? Como una orquesta enorme de 100 músicos. Cada instrumento tiene su personalidad o cada grupo de instrumentos tienen su línea, tienen su idea, son una parte de algo y eso es muy importante desgranarlo. Sí, yo creo lo que dice Anton, debería, o sea, ser obligatorio el dúo de piano para todo pianista, porque te cambia la manera. Porque el menor de los problemas es ir a la vez. Ese es el menor de los problemas, claro. En realidad. Es curioso, es curioso. Y cómo hablaban antes de la importancia de empezar con esos 5 minutos, de ser consciente de, oye, vamos a marcar estos objetivos. ¿Cómo resumirían ustedes qué es una estructura de ensayo, ¿no? Bueno, a las personas que los vean, que supongo que muchos lo seguirán ustedes también, ustedes suelen retransmitir también, que después vamos a ese blog que les quiero hacer un par de preguntas, muchos días de ensayo y muchas cosas, pero si ustedes tuvieran que explicarlo de una forma teórica, ¿qué cosas suelen buscar en los ensayos? ¿Marcan un objetivo? ¿Lo planean del día de antes? ¿Es más por sensaciones del momento? ¿Cómo explicarían un poco ustedes sus sesiones? Yo creo que no planeamos tampoco demasiado y vamos muy por proyectos. Es decir, al final tenemos una fecha límite, tenemos un día un concierto y a ese concierto hay que llegar. Entonces, el plan es conseguir que la obra suene para el día del concierto, evidentemente. Yo creo que sí que de manera inconsciente lo hacemos de manera muy estructurada y muy clara y cada vez lo hacemos más rápido, que eso es algo que
hace un tiempo nos costaba más y ahora cada vez somos más rápidos. Claro, se puede hacer inconsciente porque una vez lo has hecho consciente, ¿no? Y luego lo has mecanizado. Yo creo que los dos somos bastante conscientes y realistas de en qué estado está la obra en cada momento. Entonces, si nosotros nos damos un día para leer el texto, para analizar qué está pasando, a nosotros nos gusta, y es lo que les enseñamos a nuestros alumnos también. Conforme vas leyendo, vas analizando y vas aprendiendo. Y vas tomando decisiones. No voy a estar un mes leyéndome esto. No. O sea, hazlo lo más rápido posible y dale sentido desde el primer puñetero día. No esperes a llevar tocando la obra 3 meses para decir, ¿qué hago? ¿Qué se me ocurre? No. Intenta desde el primer momento, igual que cuando lees un libro y no solo estás diciendo palabras al tuntún, sino que estás comprendiendo qué es lo que está sucediendo ahí. Para nosotros es muy importante analizar muy rápido eso que es lo que estamos leyendo, ese nuevo texto, ver cuáles son las herramientas que utiliza, ver cuál es el lenguaje que te está proponiendo, porque cada compositor tiene su lenguaje y cada obra tiene sus llaves que abren unas puertas, ¿no? Entonces, si tú de alguna manera desentrañas ese primer misterio, ese primer comecocos, por así decirlo, de repente dices, vale, ya sabemos que esto va por aquí. Entonces, un primer ensayo puede ser, pues eso, una lectura, ver de qué va la obra. Luego nos ponemos a hacer toda esa lista de cosas que para nosotros son imprescindibles, de que el fraseo esté bien, que el balance esté bien, que la armonía, tener bien comprendida la armonía, etcétera, etcétera. Y luego a nosotros nos gusta muchísimo, y lo hacemos con todas las obras, si la gente se pasa por nuestros directos pues lo verán, nos hacemos nuestra historia, nos hacemos nuestra película, de decir, a ver qué está pasando aquí viene una chica y se ha enamorado de no sé quién, y luego de repente le pone los cuernos y todo, ¿no? Pues realmente tú cuando tocas una sonata a 4 manos de Mozart, eso es ópera, ¿no? O sea, no quiere decir que sea ópera que está transcrita a 4 manos, es otro lenguaje, pero es que es el mundo de Mozart y el mundo de Mozart es muy operístico, es muy sinfónico, entonces en ese momento nosotros decimos, no, esto es un concierto para piano y mi mano derecha es el pianista y esto es la orquesta que le está respondiendo, o de repente esto es, en el momento de la ópera, es el dúo de amor, entonces mi mano izquierda y tu mano derecha están haciendo el dúo y lo otro es el relleno armónico, o estos son las trompas, estos son los violines, estamos constantemente viendo, o sea, formándonos un mundo y formándonos una película. Sí, yo creo que lo que diferenciaría de lo que hacíamos hace años y lo que hacemos ahora era, antes nos saltábamos pasos del aprendizaje. Recuerdo esa frase que nos lo dijeron Luis del Valle, nos decía, os estáis saltando pasos del aprendizaje, y nosotros realmente tampoco entendíamos muy bien qué significaba eso. Hoy sí lo entendemos, ¿no? Y yo creo que nuestro trabajo es como un trabajo de laboratorio. El problema es que hay que tener cuidado con no obsesionarse con el trabajo de laboratorio, es decir, mirar todo con lupa, mirar todo con microscopio, cada una de las notas, cada uno de las células, todo lo más al más mínimo detalle, y luego, solo luego, cuando tienes todo eso entendido y bajo control, alejarse y entender el dibujo grande, entender de qué va el asunto. Pero también yo creo que se puede hacer a veces al contrario, o sea, muchas veces estás muy obsesionado con que esta escala no me sale no sé qué, y cuando de repente tienes una idea en la cabeza, tienes un recurso retórico, ¿no? Que hay muchísima gente que analiza la música por recursos retóricos, a mí me encanta ese punto de vista, ¿no? De análisis. O tienes, pues eso, simplemente le pones palabras a la frase, le pones las palabras que van a estructurar ese discurso, de repente todo sale y de repente es súper natural, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar qué es lo que le va mejor a cada uno. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido épocas en las que nos hemos obsesionado muchísimo con la técnica, con las cosas más pequeñas, con controlar todo, y al final estaba controlado, pero la sensación general no era de fluir. No era buena, y nosotros hemos descubierto que tenemos que hacer ese trabajo, pero súper importante es
tener la idea, tener la película, la historia, el cuento. Volvemos un poco a lo que habíamos dicho al principio, vamos un poco a bandazos. Pues Sí. el primer bandazo fue estar durante muchos años basándonos en la inspiración, en el cómo es la obra y todo eso, y nos olvidábamos por completo del control. Luego pegamos otro cambio radical, que era olvidarse por completo de la inspiración y estar obsesionados por el control. Yo creo que ahora estamos como empezando a entender ese punto intermedio, pero bueno. Es un proceso, yo creo que es un proceso inagotable y interminable de buscar y encontrar. Es una gran verdad, una gran verdad. Y después, en cuanto a la gestión, digamos, ya más profesional, ¿no? Que también es un tema que a veces tampoco se habla mucho los músicos de cómo es la gestión de ustedes, pues detrás de cámaras a la hora de buscar conciertos, a la hora de buscar oportunidades, de buscar concursos, pues de todo eso, sobre todo el tema de conciertos, ¿no? Que a veces es complicado si no estás pues, metido en una agencia o metido en que no es lo común. ¿Cómo es ustedes ese proceso de búsqueda? ¿Cómo lo hacen? Pues mira, últimamente estamos haciendo reuniones. Nos sentamos con papel y lápiz, nos reunimos y decimos a esta hora hay meeting y decidimos qué hacer y cuál es nuestro siguiente paso. Creo que eso nos hace ver con mucha claridad. La parte quizás de oficina, más de ordenador delante de una pantalla, la suelo hacer más yo. Maite es más trabajo sobre los dosieres, por ejemplo, sobre los proyectos que llevamos a cabo. Normalmente lo que hacemos es un proyecto que generalmente se convierte en disco y para también tener una carta de presentación hacia los programadores, ¿no? Es difícil de narices, o sea, es agotador porque, bueno, prácticamente yo creo, no sé, ¿qué porcentaje dirías tú? que Es un porcentaje ínfimo de todas las ideas y sitios que te gustarían. De todas maneras, estamos cambiando mucho, claro, evidentemente con el tiempo pues aprendes ciertas cosas. Yo creo que cuando pues eres joven y formas un dúo, un cuarteto, lo que sea, y dices, venga, vamos a intentar empezar a moverlo. Pues empiezas a buscar todos los sitios que se te ocurran y mandas 100 emails y te responde uno y te dice, lo siento, no, no tenemos presupuesto o ya tenemos un dúo, ¿no? Entonces, luego te vas dando cuenta, también cuando te haces un poco más mayor y te pones en el lugar de esa gente que está pues llevando proyectos a cabo, organizador, te das cuenta de que si reciben un email de alguien que no conocen y que es algo que se ve, que es generalizado, ¿no? Que se ve que le están mandando a todo el mundo al mismo email, cambiando solamente el hola, Joselito, hola, no sé quién. No, pues es que eso se nota, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo aprendes a cerrar un poquito más poner el embudo y decir, a ver, ¿qué sitios realmente me interesan a mí y qué sitios creo honestamente que nuestro proyecto encaja? Porque igual nuestro proyecto no encaja en todas partes, claro. Y está bien. Y nosotros antes nos fustigábamos muchísimo porque igual no encajábamos en todas partes, ¿no? Entonces, tienes que estudiar a la persona o al grupo de personas que llevan ese lugar en el que tú estás interesado en tocar, tienes que realmente hacer una labor de investigación, ¿no? Es decir, a ver, esta persona se llama no sé quién y es amigo de tal. Ah, ya tengo un hilo del que tirar. Fíjate, nuestros profesores se conocen o yo estuve tocando en su ciudad donde nació. Yo qué sé. Investiga para tener algo con lo que conectar de manera personal con esa persona. Y una vez hayas abierto ese punto de diálogo o te conozca de algo, le suenes de algo, entonces quizá haya posibilidad de colaborar juntos. Pero es muy difícil que tú mandes un proyecto a alguien que ni te conoce y que te diga que sí. ¿Eso nos ha pasado? En Alemania nos está pasando. En Alemania nos ha pasado porque, bueno, no sé, ha gustado el disco, tú mandas el disco y de repente hay alguien que lo escucha y dice, me ha gustado vuestro disco, os voy a traer. Y es muy raro. O sea, eso es muy raro que suceda, pero bueno, también a veces hay que... Sí. Pero bueno, incluso la realidad es que incluso conociendo a veces o teniendo hilos en común, muchas veces no sale. Surge, claro.
Y no pasa nada. Y eso tampoco te hace peor músico, ni tampoco te hace peor nada. Eso es algo que tenemos que aprender. Nosotros seguimos aprendiendo de ello, de que tu valor como músico, como empresario, como yo qué sé, lo que sea, no está en las respuestas que tienes de los programadores, de los organizadores, sino eso, bueno, es el paso a paso y llegar a un momento, tarde o temprano, que habrá más o menos conciertos, conseguirás 10 o 15 o 20 o uno, ¿no? Y no pasa nada. Pero bueno, a nosotros al final nuestra idea es, y nosotros es un poco lo que hablábamos hace unos meses, que nosotros, nuestro objetivo es compartir y es contar historias, ¿no? Y eso es un poco, yo creo que el objetivo que tenemos principal. Sí, yo creo que es muy importante, ya que estamos hablando de esto y vamos a intentar decir cosas que realmente puedan ayudar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que conocer a la persona con la que vas a hablar es muy importante. Y luego, lo que ha dicho Antón, conocerte a ti, o sea, saber qué leches ofreces. Porque decir, hola, soy un pianista y toco la sonata 23 de Beethoven, ¿no? Y dices, bueno, a ver, hay tropecientos mil pianistas que tocan esa sonata y que quizá la tocan mejor que tú. No me estás diciendo nada nuevo. O sea, ¿qué es lo que haces tú realmente? ¿Qué es lo que te hace distinto, diferente? Y yo creo que eso es mucho más importante en un mercado que es gigantesco, que hay tanta gente tan bien preparada. O sea, saber qué es lo que quieres, qué es lo que quieres compartir, qué es lo que te importa, ¿no? Y lo que ha dicho Antón de conocer tu valor, y eso es muy difícil. Es duro. Conocer tu valor intrínseco, incluso cuando las cosas no salen como tú quieres. Porque estamos acostumbrados a no. Si de repente no me sale un proyecto que yo estaba súper ilusionado, es que porque soy malo, es porque no me lo merezco. Sí, porque si de repente no salen todos los conciertos que yo me había imaginado que iba a dar, no, es que soy un fracasado, ¿no? Entonces, es súper difícil, perdón, llegar a ese punto de decir, las cosas llegarán, hay que seguir trabajando en ello, es agotador, es frustrante, pero bueno. Y hay que insistir. O sea, claro. Muchas veces decimos, mando el email y ya está, y me olvido. No, mandas el email, espérate un par de semanas, si no contestan, vuelve a escribir, sé lo más amable posible, que no te contestan a las 3 semanas, llamas por teléfono, que no te cogen el teléfono, vuelves a llamar. Sin pasarse. No ser pesado, evidentemente. No ser pesado, claro. Pero, a ver, evidentemente, tú quieres llegar a tener una cierta relación con esas personas y yo creo que al final si te conocen como persona y eres una persona agradable con la que hablar, evidentemente, creo que todo puede surgir. Es más probable que salgan cosas. Lo que pasa es que hay que atreverse y yo creo que nos da tanto miedo porque hemos aprendido solamente a estar con nuestro instrumento. No sabemos coger el teléfono y hablar con un programador. Yo no lo sé hacer. No lo sabía probablemente hacer hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, te lanzas, lo haces, te equivocas, la lías probablemente y hasta el siguiente que aprendes un poco más. Sí, eso es. O sea, no tener miedo a equivocarse porque al final somos humanos, todos nos equivocamos y estamos aprendiendo. Y la gente que lo hace, como le ha costado tantísimo esfuerzo llegar a ese lugar, pocas veces lo comparte, pocas veces te comparten, no, pues yo he hecho esto, he hecho lo otro, de esta manera. No, entonces, nadie te lo ha explicado, nadie te ha enseñado. Te tienes tú que hacer tu propio camino. Entonces yo creo que es, pues eso, tener una idea, ser amable, ser majo. Networking, que eso es súper importante también. Sí. Y creo que el superior es ese lugar para hacer networking. Porque el día de mañana los directores que estudian dirección serán directores de alguna orquesta o de alguna banda o de lo que sea. Y no digo que lo hagas por interés, evidentemente, pero es que es el lugar para hacer las conexiones con el futuro. En ese sentido, yo creo que nosotros, por ejemplo, hemos estado tan centrados en el piano, sí. Ser mejores, tal, que no hemos hecho tanto por tener esa red de contactos hasta más mayores, ¿no? Porque, bueno, te repiten desde que eres pequeño que tú estás solo y que tú tienes que ser mejor que el otro. Es que no se trata de eso, ¿no?
Se trata de compartir la música, aprender entre todos, si es posible nos ayudamos y luego si surge algo, surge y si no, tampoco te tienes que enfadar con una persona porque no haya surgido algo. Igual no entra en sus planes, igual no es el momento, pero es bueno tener, sí, eso, una buena relación con la mayor parte de gente con la que tratas, creo. A mí me parece súper interesante, desde luego que habría mil temas que me gustaría preguntarles porque creo que, bueno, si hay alguien que de verdad no lo siga en redes sociales, yo les quería preguntar por la gira por China, por un montón de experiencias que seguramente tendrán en conciertos. Creo que hay mil anécdotas bueno, que siendo tan jóvenes son súper interesantes, pero sí me gustaría abarcar un último tema más relacionado con, bueno, lo que estaban comentando antes, ¿no? Con el diversificar. Ustedes tienen tanto la academia de piano, que me parece una cosa también muy importante, que es compatible. Muchas veces se divide o te dedicas a la docencia o te dedicas a dar conciertos, y no, que de las dos cosas se pueden retroalimentar entre sí, ¿no? Y un poco pues cómo es la experiencia de ustedes, pues compaginando ambas cosas. Creo que, sobre todo, por lo primero de todo es establecer un horario lo más, bueno, cómodo, no va a ser cómodo nunca, pero lo más bien estructurado posible. Nosotros, viniendo aquí, dijimos que nuestra prioridad, a esta casa me refiero, dijimos que nuestra prioridad era tocar, era estudiar, para el día de mañana que la balanza se inclinase más hacia poder dedicarnos a tocar conciertos y seguir dando clase, pero con menos carga. A día de hoy nuestras mañanas están completamente dedicadas para nosotros, para estudiar nosotros, y las tardes están dedicadas para dar clases. Y no sé, al final yo creo que ambas cosas nos inspiran mucho y creo que también ser capaces de poner en palabras muchas veces la música te ayuda a ti mismo a entender mejor la música. Nosotros nos decidimos por dedicarnos de manera privada y ser autónomos porque, bueno, somos también personas que nos gusta responder por nosotras mismas, no tener que responder ante nadie y por ahora, bueno, nos gusta, a veces es difícil porque, bueno, todo el mundo sabe lo que significa ser autónomo, pero la verdad que, bueno, creo que todo el mundo tiene la idea de lo que significa, pero la verdad que creo que en muy pocos años hemos construido algo muy bonito, por ejemplo, con nuestro centro, con nuestra escuela de piano, tanto presencial como online, porque también creamos The Online Piano Academy, con el que ya hemos visto varios alumnos que han estado por aquí conectados echando un vistazo al directo y también eso nos inspira mucho. Y la verdad que no nos cerramos puertas a nada. Y hemos dado cursos de piano, hemos enseñado la teoría más básica del piano en cursos intensivos de 2 meses. Tenemos un plan de escribir un libro con esa información. No sé, hemos probado y hemos hecho mucho y de todo. Pero esto no ha venido de manera, bueno, natural sí, pero yo creo que tenemos muchos prejuicios y nosotros también los teníamos, ¿no? Entonces era como, ¿cómo va el que aspira a ser concertista internacional, a ponerse en TikTok, a explicar lo que es un acorde, ¿no? A mí me parece ridículo que estemos así todavía, porque ya es suficientemente difícil para todos y como dices, es que el que no diversifica a día de hoy, que se muere. O sea, yo creo que es tan importante tener muchos proyectos abiertos y algunos te darán fruto y otros no. Conciertos se habían... creo que se ha ido un poquito la conexión, pero hemos vuelto. Sí, se habían cancelado nuestros conciertos, lo estábamos pasando súper mal. Empezamos a tener muchísimo miedo de pronto a volver a los escenarios y de repente dijimos, vamos a hacernos una cuenta de TikTok y vamos a empezar a hacer directos. Oye, si hay 2 personas que nos están viendo, ya es mejor que nada, ya es mejor que estar tú solo en tu casa rayándote la cabeza, ¿no? Entonces, eso empezó a crecer y de repente ahora somos 60.000 en el canal de TikTok. Hemos hecho un poco de todo, ¿no? Pero siempre alrededor de la música, nuestra faceta de concertistas, pero también como profesores.
Y eso nos ha llevado a hacer muchas cosas que igual cuando estábamos empezando la carrera de piano no imaginábamos que íbamos a estar haciendo. Incluso nuestra mentalidad limitada de críos que están empezando, pues nos hubiera llevado a A criticar, criticar sí. eso, ¿no? Estos que están en TikTok haciendo directos y haciendo no sé qué. Bueno, Yo creo que algo muy importante y es que hemos mantenido nuestra esencia claro, siempre, claro. siempre en TikTok, por ejemplo, que es una red social que, bueno, hay de todo. O sea, solo hay que mirar los directos, que cada cosa que, bueno. Pero nosotros, por ejemplo, siempre hemos puesto la línea de decir, nosotros no vamos a hacer lo que hacen, por ejemplo, algunos en directo de hacer solicitudes, tócame, no sé ni cómo se llaman, Shakira o cualquier cosa, ¿no? Nosotros no lo hacemos porque no es lo nuestro. Nosotros... No porque consideremos que eso esté mal, ni No, que es que no nos apasiona, entonces. y no nos inspira tampoco demasiado y todo el valor a la gente que lo hace, ningún problema. Pero nosotros siempre lo hemos dejado muy claro, nosotros nos dedicamos a tocar música clásica y, oye, con todo el orgullo del mundo. Y cuando piensas, a veces dices, no, TikTok jamás va a ser ese sitio donde la gente vaya a ver directos de un dúo de piano haciendo una sonata de Mozart. Pues flipábamos porque había 250 personas viendo nuestros directos ensayando una sonata de Mozart a 4 manos. Y decíamos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué locura es esta, no? Claro. Y yo creo que la cuestión es básicamente en compartir con amor, en enseñar, en ser amable, en ser una persona abierta. Y Sí. yo quiero decir que yo creo que la gente que es quizá un poco más mayor del mundo de la música clásica y tal, que todavía tiene ese prejuicio en contra de TikTok, sin embargo ya Instagram ya está bien visto, ¿no? Ya está aceptado por la comunidad, pero TikTok no, eso es para demasiado jóvenes, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque nosotros realmente tenemos una idea de cómo son esos jóvenes que están en grado medio, que están en grado superior, que tienen TikTok y que nos sigan a nosotros y que muchas veces nos dicen, joder, me inspiráis mogollón, me habéis ayudado muchísimo, porque enseñáis una cara que normalmente no se ve, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a estar ahí? ¿Por qué no vamos a hacer esas cosas? ¿Por qué no vamos a dar información que tenemos nosotros tras muchísimos años de preparación a gente que quizá está empezando y disfruta del piano y le apasiona? Porque también es importante esas personas. Debemos dejar esa mentalidad un poco clasista y esnovista de la música clásica, de que solo esta información solo es para algunos pocos. Entonces, ¿quién cojones te va a ir a ver a los conciertos, no? Es de tontos. Entonces, nosotros, por un lado, hacemos lo que nos gusta, tenemos cierto público que le gusta lo que hacemos, afortunadamente, tenemos alumnos y tenemos gente también que quizá el día de mañana se va a convertir en público, en nuevo público, que va a decir, ostras, Antonio y Maite, voy a ir a verlos al concierto y de repente estás creando una comunidad. Entonces, algo que empezó como a lo tonto porque no teníamos otro pito que hacer en pandemia, pues de repente pues, se ha convertido en algo más. Yo creo que es guay, así que yo diría a todo el mundo que no tenga miedo de hacer nada ni por lo que vayan a pensar sus compañeros, ni sus profesores, ni nadie. Que al final, si lo haces bien, eres tú mismo y de repente te va bien, entonces todo el mundo te va a aplaudir. Pero cuando estás empezando se necesita mucho valor y un poco que te resbale lo que puedan pensar los demás. Sí, porque tenemos esa mentalidad de terminas el conservatorio y, bueno, pues o te dedicas a los conciertos si tienes mucha suerte, o bueno, sacas una oposición y eres profesor de un conservatorio. Bueno, o los instrumentistas que no somos pianistas, que no sois pianistas, pues en una orquesta o en una banda. Y ya está, es como ABC, no hay más. Y hay mucho más. Lo que pasa es que hay que tener mucha inventiva y hay que estar pues mirando todas las cosas que nacen, porque TikTok nace hace 4 días y hay que agarrar esa oportunidad. Es que nunca sabemos si el día de mañana van a hacer otra red social como puede ser TikTok y darnos, porque hemos sido probablemente de los primeros músicos clásicos, no sé si hay muchos a día de hoy, porque, bueno, de todo habrá, pero eh, seguro que somos de los pocos pianos dúos que hay en TikTok, eso seguro. Yo creo que el único, ¿eh? Y bueno, es guay, porque recibes sobre todo el amor de la gente, ves que inspiras y ves que ayudas. Totalmente. Yo les iba a plantear la última pregunta de algún consejo a las personas que estaban ahora en esa época, pero creo que está perfectamente resumido y totalmente contestado. Y es un mensaje que
bueno, creo que hace falta repetirlo bastante para que vaya calando poco a poco y ojalá se vaya haciendo realidad poco a poco, ¿no? Pues sí. Por mi parte, yo creo que bueno, hemos hecho al final más de una hora, casi 1 hora y 20. Creo que ha quedado una charla espectacular, o sea, creo que es muy guay, he visto bastante gente conectada, así que bueno, por mi parte decirles una vez más que muchísimas gracias, es un gusto haber hablado con ustedes porque creo que tiene una facilidad de comunicación espectacular y que creo que puede quedar una charla muy interesante tanto para la gente que se dedica a la música, que pueda coger cosas de valor, como para la gente que muchos también escuchan que no son músicos o que no tienen esa vinculación y puedan conocer un poquito más de cómo es este mundo detrás del telón, ¿no? Lo dicho, muchísimas gracias, espero que hayan estado cómodos y nada, si quieren decir cualquier cosa para terminar. Nada, muchísimas gracias por la invitación, nos lo hemos pasado súper bien, espero que todo el mundo se lo haya pasado bien, que nos hemos enrollado mucho, pero es que nosotros somos así. Es que hablamos el doble, somos dos. Eso es. El doble de cosas buenas, pero también de lo malo. Entonces, nada, que a ti muchísimas gracias por este rato y un abrazo a todo el mundo que ha estado aquí. Y nada, que esperamos coincidir en el futuro en persona. Por Eso es. supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Un Gracias. abrazo. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Besos.